entran las tormentas. ¿Cuántos de ustedes han pasado por alguna tormenta física? Ahora quiero hablarles sobre esta mañana en este tema. Quiero hablarles sobre tormenta. Puede tomar su lugar en el nombre de Jesús. Es interesante mirar cómo es que físicamente una tormenta se forma. La tormenta se forma cuando el aire cálido y húmedo asciende rápidamente a la atmósfera y choca con la masa de aire fría que hay en la atmósfera. Al enfriarse, el vapor del agua se condensa rápidamente, formando densas nubes de desarrollo virtual, lo que desencadena lluvias intensas, vientos fuertes y a menudo, actividad eléctrica. Por eso es que usted ve que de repente en este tiempo que estamos de calor, de repente está caliente, se nubla y usted dice, wow, ¿cómo es que se formó esto de un momento a otro? Porque el calor húmedo sube y allá en la atmósfera no hay calor, está frío. Y cuando este sube y se combina con el aire frío que hay arriba, se forman las nubes y de repente entonces se forman las tormentas de lluvia, viento y tiempo y actividad eléctrica, los truenos que se desatan, aleluya, y los relámpagos. Hoy quiero hablarle de dos tipos de tormentas que llegan a nuestra vida en el propósito de Dios. Ninguna de ellas está para destruir. Ninguna tormenta debería ser tomada como parte de la destrucción de un hijo de Dios, aun cuando la responsabilidad de la tormenta recae sobre nosotros. Dios sabe cómo convertir esa tormenta de algún error que cometemos. Él sabe cómo convertirla en una gran victoria para nuestra vida. La vida cristiana es un constante creerle a Dios, no por lo que vemos, sino por lo que Él garantiza en su palabra. Las tormentas en nuestra vida vienen a sacar lo que realmente llevamos adentro. Alguien diga, llevo algo adentro. Viene a sacar lo que realmente somos. La tormenta saca lo que realmente hay en su corazón. Los momentos difíciles reflejan en nuestra vida lo que realmente llevamos oculto adentro. Por eso usted mira que mucha gente, cuando está pasando momentos de dificultad, tormentas que vienen a la vida, entonces dicen, lo mejor que yo puedo hacer es irme de la casa, irme del hogar, dejar a mis hijos, abandonar la iglesia, abandonar el ministerio. Eso no te vino por la tormenta. Eso te vino porque en algún punto ya lo traes adentro. Porque todo lo que el ser humano es y hace ya está adentro del ser humano. Las decisiones que nosotros tomamos, aleluya, son el reflejo de lo que llevamos adentro. Por eso una persona cuando se encuentra en problemas matrimoniales o de hogar, lo primero que hace es ir y buscar en otro lugar o con otra persona lo que debería de pelear, de mantener en su hogar. No es que la situación te llevó a eso, es que ya está adentro. La Biblia dice, las malas decisiones vienen de adentro del corazón del hombre. Cada tormenta que tú y yo pasamos no nos afecta lo que está afuera. El problema es lo que tenemos adentro. Por eso la Biblia no te manda a luchar con lo que hay afuera. La Biblia dice, renueva el pensamiento, edúcate en el alma, recibe conocimiento, porque cuando tú recibes conocimiento, el alma se empieza a afirmar y entonces puedes decir, como dijo el apóstol, estoy en débil, pero puedo gritar, fuerte soy en la presencia del Señor Jesucristo, cuando sacas lo que tienes adentro. Alguien da gloria a Dios. Quiero hablarle de dos tormentas. Y probablemente esta mañana, en alguna de esas dos tormentas esté usted en este lugar. La primera tormenta de la que quiero hablar es la tormenta que nosotros mismos provocamos
por la desobediencia a la palabra de Dios. Hay una tormenta que se levanta cuando tú y yo no obedecemos la palabra del Señor Jesucristo. Y hay gente que no entiende que toda su vida está pasando este tipo de tormenta. Y lo grande de esta tormenta, una vez más, no es para destruirte, es para mostrarte misericordia, es para mostrarte perdón, es para levantarte, pero el ser humano no lo entiende de esa manera. Jonás, capítulo 1, versículo 1, la Biblia dice: el Señor se dirigió a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia que voy a destruirla, porque hasta mí ha llegado la noticia de su maldad. Pero Jonás, en lugar de obedecer, trató. Y alguien diga: trató. Hay un problema grande cuando usted trata de huir de lo que Dios le está diciendo. Quiero enseñarle en esta mañana, quiero edificarle en su vida en el nombre de Jesús. Hay un problema grande cuando Dios te habla y tú dices: a mí no me parece que es así. A mí me parece igual que Jonás, que yo no tengo que obedecer e ir a Nínive, yo tengo que hacer algo diferente. Y la Biblia dice: pero Jonás, en lugar de obedecer, trató de huir. Y este es el problema. Tú tratas de huir, pero la misericordia de Dios te alcanza. Alguien dice amén. Aleluya. Trató de huir del Señor y se fue al puerto de Jope, donde encontró un barco que estaba a punto de salir de Tarsis. Entonces compró pasaje y se embarcó para ir allá. Pero el Señor hizo que soplara un viento muy fuerte y se levantó en alta mar una tempestad tan violenta que parecía que el barco iba a hacerse pedazos. Los marineros estaban llenos de miedos y cada uno invocaba a su Dios. Por fin, para aligerar el barco, echaron toda la carga al mar. Jonás, mientras tanto, había bajado a la bóveda del barco y allí se había quedado profundamente dormido. Jonás recibe una palabra de parte de Dios para que la cumpliera. Pero mira la actitud que Jonás trata. Jonás trata de huir de la ordenanza de Dios en su vida. Jonás trata de evitar lo que Dios le está diciendo que haga. Y este es el problema de muchos seres humanos. Este es el problema en el que la sociedad se encuentra. Y la gente dice: ¿por qué será que a mí me está viniendo este problema? ¿Por qué será que no he terminado este problema y ya me está viniendo el otro problema? Y no he terminado este y ya me está viniendo el segundo, el tercer problema. Porque hay un problema. Cada vez que Dios te habla en este lugar, cada vez que Dios te habla en el grupo de crecimiento, cada vez que Dios te habla a través del profeta y tú no te sometes a la palabra de Dios y tratas de hacer tu voluntad, te tengo malas noticias. Te están levantando una tormenta para tu vida, para tu matrimonio, para tus hijos. Pero cuando aprendes, aleluya, la palabra de Dios, al final vas a tener un encuentro con Jesucristo. Denle un fuerte aplauso al Dios de la gloria. Ahora Jonás está tratando de huir de lo que Dios le está diciendo. Ahora quiero que note esto. El propósito de Dios para Jonás no era que él pasara una tormenta. El propósito no era. Si usted entiende este mensaje, usted se va a evitar muchos dolores de cabeza. Pero qué duro decirlo, pero qué cabezones que somos nosotros. Qué duros de cabeza somos. El pecado nos está golpeando y nosotros no. Yo todavía resisto. Pocos amenes, pero aquí vamos en el nombre de Jesús. Y la desobediencia nos está golpeando, pero dice: no, todavía voy a intentar una vez más. Todavía tengo finanzas para ver cómo me va. Todavía mi mujer me está aguantando. Todavía los hijos no se han destruido. ¡Qué duro! ¡Aleluya! La tormenta para Jonás no era para que él se destruyera. La tormenta para Jonás no era para destruir su vida. Lo que Dios le había dicho no era para destruir su alma, era para edificar a una nación que necesitaba de la palabra del Señor Jesucristo.
se ponen en riesgo por no sujetarte a lo que Dios está diciendo. Se pone en riesgo la salud, se pone en riesgo el matrimonio, los hijos, el trabajo, por no someterte a lo que Dios está diciendo. La primer tormenta es la tormenta que nosotros levantamos por la desobediencia nuestra. La primer tormenta que quiero hablarte es la tormenta que tú levantas por no someterte a la palabra de Dios. Me impresiona, no sabe usted cómo me impresiona oír cosas como las que escucho, aleluya, de cada uno de ustedes acerca de personas que ustedes conocen, de viendo cómo está la situación, viendo cómo están las leyes. Y hace poco alguien me contó y me dijo, a pesar de eso, mi familiar se fue a tomar, después de venir manejando tomado, lo pararon y ahora está en su país. Me impresiona. ¿Por qué vienen las consecuencias? Jonás dijo, ¿por qué yo tengo que obedecerle a Dios? Pero ahora quiero hablarte de una tormenta irónica. Ahora quiero hablarte de una tormenta que te va a preparar para cuando estés en ella, si todavía no has pasado una. Y si estás en ella, tal vez puedas entender el propósito de Dios para esa tormenta. Y es la tormenta aún cuando tú le obedeces a Dios. Es irónico. Es irónico. Tú dices, bueno, yo entiendo la tormenta por mi desobediencia. Ahora, cada tormenta tiene un propósito para enseñarte algo de parte de Dios. Una te enseña obediencia y la otra, vamos a ver qué es lo que te enseña. Hay una tormenta que es la tormenta cuando tú le obedeces a la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué si estoy obedeciendo me hace sentido en desobediencia que la tormenta se levante? Pero ahora estoy en obediencia. ¿Y por qué estoy pasando esta situación? Una de las preguntas que nosotros nos hacemos cuando estamos en estas tormentas es, Señor, te estoy obedeciendo, estoy sirviendo, estoy en la casa de Dios, estoy adorándote, estoy bajo sumisión, bajo obediencia. Y la pregunta es, Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Déjame decirte, cada tormenta tiene un mensaje para nuestra vida. La desobediencia nos enseña a obedecer en el propósito de Dios, pero también la tormenta en la obediencia nos enseña a depender única y exclusivamente de aquel que nos dio la palabra. Y nunca dudes lo que Dios te dijo en el desierto, aleluya, cuando le estés pasando, y Él te lo dijo en el valle. Nunca dudes lo que Dios te dijo en la noche oscura, cuando estés, aleluya, en el momento difícil, y que Él te lo dijo en el día. Si Él te dijo que vas a llegar al otro lado, alguien está aquí en esta mañana, vas a llegar al otro lado, aunque la tormenta se levante. Alguien dele su mejor aplauso a Jesucristo. Mateo capítulo 14, versículo 22. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él. Quiero que note esto. Los discípulos no se fueron. Los discípulos no tuvieron una reunión y dijeron, bueno, vamos a ver para dónde vamos ahora, después de lo que hemos mirado. Esto es el milagro después de los panes y los peces multiplicados, después que ellos terminan de recoger todo lo que Jesús les había dicho. Ahora la Biblia dice que Jesús los hizo, Jesús les dio una orden, Jesús les dijo, Jesús los mandó. Ahora quiero que noten qué es lo que sucede, aleluya, en esta porción de la palabra de Dios. Para que cruzaran el lago antes que él. Llegaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca porque
porque tenían el viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: es un fantasma. Pero Jesús les habló diciendo: calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre las aguas. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección de Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y como comenzaba a hundirse, gritó: sálvame, Señor. Al momento Jesús le tomó de la mano y le dijo: qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron: en verdad, tú eres el Hijo de Dios. Alguien dice: gloria a Dios. Los discípulos no tomaron una decisión para ir al otro lado del lago de Genesaret. Jesús les habla y les dice: ahora que ya han terminado todo lo que tienen que hacer, entonces vayan para allá y yo los voy a encontrar en el otro lado. Ahora, qué interesante que la Biblia dice que Jesús no fue tras de ellos. La Biblia dice que Jesús se fue a orar a solas. Él no estaba, aleluya, con ellos cuando empezó la dificultad. Hay momentos en tu vida, y escúcheme esto por favor, en el nombre de Jesús. Hay momentos en tu vida que cuando tú escuchas una palabra de Dios y la empiezas a atesorar y la siembras en tu vida y empiezas a obedecerla, se empieza a levantar lo que nunca se había levantado en contra de ti. Por eso es que el nuevo cristiano no entiende. El nuevo cristiano, el que ha venido a los pies de Jesucristo, dice: hoy el mundo me va a felicitar, hoy mis amigos me van a felicitar porque ya entregué mi vida a Jesucristo. No, le pasa todo lo contrario. El esposo se enoja, la esposa se enoja, la familia se enoja, los amigos se retiran, tienen problemas en el trabajo y todo se te viene en contra. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te metes en obediencia a la palabra de Dios, el diablo sabe lo que te viene cuando le obedeces a la palabra de Dios. Él sabe que si logras sacarte del propósito, no vas a mirar la promesa de Dios en tu vida. Alguien da gloria a Dios. Ahora los discípulos salen en obediencia para poder obedecer lo que Jesús les está diciendo. Y la Biblia dice que cuando ya era bastante noche, a la cuarta vigilia de la noche, ellos están en contra del viento y la tormenta está golpeando la barca. La situación se pone crítica, ellos son pescadores, están tratando de poder mantener la barca y de poder mantenerse en obediencia a la palabra de Dios. Quiero que note esto: esta tormenta no se levantó por desobediencia, esta tormenta se levanta por obediencia. Cada vez que tú decides obedecerle a Dios, cada vez que tú decides someterte a la palabra de Dios, prepárate, porque el diablo sabe, aleluya, lo que Dios tiene para tu vida. El diablo sabe que vas a caminar sobre el problema, el diablo sabe que vas a caminar sobre la dificultad y él no quiere que tú mires la gloria de Dios. Está bien que Jesús esté afuera, pero él no lo quiere en la barca. Pero quiero predicarle a alguien en esta mañana que diga: aunque me cueste la barca, le voy a obedecer, porque se fueron sin Jesús, pero regresaron con él en la barca. Alguien debe de entender, porque cuando el maestro llega, la tormenta se calma. Alguien da gloria a Dios. Los discípulos van en obediencia hacia el otro lado. Y mientras ellos van al otro lado, se desata la tormenta. Empiezan a suceder cosas que ellos no están esperando. Empieza a suceder la situación. Jesús no está interesado en llegar con ellos, sino hasta la cuarta vigilia de la noche. ¿Sabe cuál es la cuarta vigilia de la noche? Son de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Entre ese tiempo es el lugar, es el momento en que Jesús se les aparece a ellos. Ahora, aquí te va el mensaje. Entre otras cosas que voy a hablar, aleluya.
Alguien diga, quiero aprender algo. Número 1, ¿por qué se te levanta la tormenta? Porque tú pierdes el destino de a donde Jesús te está mandando. Cada vez que tú te metes en obediencia a la palabra de Dios y tú dices, Señor, ahora estoy obedeciendo, ahora estoy sirviendo, ahora estoy conectado contigo, y el adversario te levanta la tormenta. Unas horas atrás ellos habían mirado a Jesús, pero ahora por estar tratando de controlar la barca, ahora por estar mirando la tormenta, por estar mirando el viento, ahora ese mismo Jesús se les aparece caminando en el agua y no lo reconoce. ¿Alguien me está siguiendo? ¿Alguien me está siguiendo? Porque lo primero que hace la tormenta es que te quita la mirada del propósito en Dios. ¿Cuántos cristianos pierden el deseo de servir a Dios por mire cómo está la situación? Aleluya. Dejan de venir a la iglesia porque mire cómo está la situación, pero al trabajo no dejan de ir. Porque el propósito del dinero no lo han perdido, pero el propósito de Dios sí lo perdieron. ¿Será que alguien me está entendiendo? Sí, sí, aquí los tenemos. Aquí hay algunos que están diciendo, no, yo no voy a la iglesia por precaución, pero ya se están yendo para Destiny, para la Florida, para Orlando, para Disney. Y usted dice, ¿cómo lo sabe, pastor? Porque lo postean hasta eso. Aquí disfrutando de Mickey Mouse y con la foto de Mickey ahí. Porque lo primero que va a pasar en la tormenta es que se te va a olvidar lo que Jesús te dijo. Jesús le dijo, súbanse, vayan al otro lado porque allá los voy a mirar. Y aprenda esto en fe. Aprenda esto en la palabra de Dios. Aprenda esto en obediencia. Si Él te ha dicho que te va a mirar al otro lado, oh, si Él te ha dicho que te va a mirar al otro lado, aunque la barca se hubiera volteado, ellos hubieran llegado al otro lado, porque el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Él, la palabra de Él, ¿será que alguien lo puede creer? Que grite gloria a Dios. Vamos, esto despierta fe, esto despierta ánimo, esto despierta, Señor, te voy a obedecer, aunque la barca se voltee, porque tú dijiste, lo veo al otro lado. Se te olvida en el momento de dificultad, se te olvida lo que oíste que te dijo. Y a los discípulos se les olvidó, y por eso la Biblia dice, cuando lo vieron gritaron, un fantasma. Aleluya. Y Jesús tuvo que darles identidad. Tuvo que decirles, no soy un fantasma, soy yo. Ahora quiero que todavía recuerde que la tormenta todavía está. Y Pedro, el que quería probar quién era el que lo estaba llamando, está en la tormenta. Alguien diga, estoy en la tormenta y voy a caminar en la tormenta. Pedro está en la tormenta. Y cuando Pedro está tratando de organizar la barca para que no se hunda y de remar y todo eso, Jesús se aparece, ellos gritan, entra miedo, aleluya, te va a venir miedo en medio de la tormenta, te va a venir duda, no vas a conocer si está bajo la voluntad de Dios o no está bajo la voluntad de Dios. ¿Será que Él me lo dijo o será que yo lo escuché emocionadamente? Pero te recomiendo algo, mantente firme, mantente en la palabra de Dios. Porque si Él te dio una palabra, Él no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Él lo ha dicho, y tarde o temprano la barca va a llegar al otro lado, vas a llegar salvo, vas a llegar bendecido, vas a caminar sobre tu tormenta. Alguien da gloria a Dios. Y entonces aparece Pedro y dice, Señor,
Si eres tú, manda que yo vaya en pos de ti. Y quiero que note esto, Jesús no se para a darle una explicación a Pedro. No se para a decirle, bueno, Pedro, la tormenta está fuerte. Tenías miedo hace unos minutos atrás porque dijiste que habías mirado un fantasma. ¿Estás seguro que quieres venir? En medio de su miedo, en medio de la tormenta que ya están pasando, lo único que Jesús le dice es, ven. Alguien diga ven. Alguien grite ven. ¿Qué hace la tormenta de obediencia en mi vida? La tormenta de obediencia en tu vida hace saber que quien te mandó es el que te va a sostener en la tormenta. La tormenta de mi obediencia, que el diablo levanta en mi obediencia, me hace desarrollar fe, me hace desarrollar carácter. Está la tormenta, pero a pesar de eso, Jesús todavía le dice, Pedro, si tú crees que soy yo, entonces ven, camina sobre la tormenta. Nunca más usted encuentra, aparte de Jesús y a Pedro, nunca más usted encuentra a nadie más caminando en el agua. Nunca más. ¿Cómo es que Pedro acaba de pasar de estar tratando de salvar su vida, de tener miedo, y ahora encuentra que no es un fantasma, es Jesús, y lo único que Jesús le dice es ven? Ahora no le toca a Jesús caminar en la tormenta, porque él ya estaba caminando en la tormenta. Ahora le toca a Pedro caminar en la tormenta. Quiero hablarle a alguien en esta mañana que ha venido bajo una tormenta en obediencia a la palabra de Dios. Sigue caminando, sal de la barca, porque vas a mirar el milagro que Dios tiene para tu vida. Sal de tu barca y empieza a caminar en medio de la tormenta, porque la tormenta es por obediencia. Alguien dice gloria a Dios. A Pedro no se le sembró duda. Y este es el problema que tiene el Hijo de Dios cuando está en la tormenta de la obediencia. ¿Dónde está Dios? Señor, pero si te he servido, te estoy sirviendo. Señor, pero no entiendo el propósito. Te doy un consejo. El hecho que no entiendas el propósito ahora no quiere decir que no lo vas a entender mañana. Alguien dice gloria a Dios. Alguien dice gloria a Dios. El hecho que no entiendas tu propósito ahora no quiere decir que no lo vas a entender mañana. La tormenta va a sembrar duda. La tormenta va a sembrar el no conocer que Jesús está contigo. Los apóstoles, los discípulos estaban mirando a Jesús y no tuvieron identidad de poder reconocerlo porque la tormenta era más grande. Pero en medio de la tormenta, Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, enfócate. Pedro, mantente firme. Pedro, todavía obedéceme. Pedro, todavía sigo teniendo el mismo poder que te dije que te iba a mirar al otro lado. Y si tú crees que puedes caminar en la tormenta, Pedro, vas a caminar en la tormenta. Otros se van a quedar en la barca, pero yo quiero hablarle a alguien que va a decir, Señor, en medio de mi tormenta todavía sigo creyendo que lo malo lo vas a convertir en bueno para mi vida. Todavía sigo convirtiendo que la derrota, tú sabes cómo convertirla en victoria. Todavía creo que la enfermedad la puedes sanar y convertir en un testimonio para honra y gloria de tu nombre. A su nombre. En medio de la tormenta, el enemigo querrá quitarte el enfoque de servir a Dios. En medio de la duda, el enemigo llegará y te dirá, ¿todavía le crees? Qué tremenda la historia que encontramos de Job, que la Biblia dice que finalmente pierde todo. Y cuando Job mira que no tiene nada, alaba a Dios diciendo, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea su nombre. Cuando la tormenta de la obediencia llega a tu vida,
El adversario en la tormenta quererá quitarte la fe, quererá quitarte, aleluya, la confianza que has depositado en Jesús. Pedro, mirando quién era Jesús, le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya en pos de ti. Quiero que note esto: todavía la tormenta está siguiendo. No, la tormenta no se calmó a los pies de Pedro. La tormenta siguió andando. La Biblia dice que Pedro sale de la barca, empieza a caminar hacia donde está Jesús, pero le sucede algo, pierde el enfoque. El problema del Hijo de Dios es que cuando empieza a mirar la tormenta y quita la mirada en Jesucristo, se le olvida quién lo llamó, se le olvida quién lo bendice, se le olvida quién es el proveedor de su vida, se le olvida a quién tiene enfrente. Pedro, cuando está mirando a Jesús, está caminando, pero la Biblia dice: al mirarla, empezó a observar el fuerte viento. ¿Cómo es que lo estoy haciendo? ¿Qué fuerte están las olas? El viento se está levantando. Entonces la Biblia dice: empezó a hundirse. Pero porque le has creído, porque le creíste, porque tu fe fue más allá, déjame decirte algo: no te vas a hundir. El Maestro va a extender la mano y te va a sacar, te va a rescatar, te va a bendecir, te va a abrir la puerta. Él va a hacer lo que tiene que hacer, pero no te vas a ahogar. Alguien da gloria a Dios. Y note esto: todavía la tormenta está siguiendo. Pero mientras la tormenta está siguiendo y Pedro se está hundiendo, número uno, Jesús no deja que se hunda. Porque la palabra que Jesús le había dicho eran dos: una, te veo al otro lado, y dos, ven. ¿Alguien me está siguiendo? Amén. Y cuando Pedro se estaba hundiendo, Jesús llega, extiende la mano, lo lleva a la barca. Y en la barca suceden dos cosas tremendas. Número uno, la tormenta se calma. Y número dos, Pedro sale sin Jesús desde que Jesús los ha mandado. Y los discípulos salen sin Jesús en la barca desde que Él les dijo: vayan al otro lado, que allá los veo. Pero ahora Jesús está en la barca. Gloria a Dios, aleluya. Lo tremendo de entrar en una tormenta en obediencia a la palabra de Dios es que no importa que tan grande sea la tormenta, Él está contigo. Y tú dices: pastor, no lo entiendo. Para él, si se me puede dar piano, por favor. Póngame solo el pad, por favor. Y tú dices: pastor, no lo entiendo. Y si trato de explicártelo, voy a ser incoherente. No lo vas a entender, porque yo tampoco lo entiendo. Aleluya. Pero lo que yo sí encuentro en la palabra de Dios es que aunque la tormenta todavía seguía, cuando Jesús llegó a la barca, la tormenta se calmó. Gloria a Dios. Aleluya. Y la Biblia dice que llegaron a Genesaret, al otro lado. Hubieron milagros, prodigios, sanidades. Porque si tú logras llegar al otro lado en la confianza de Jesús, te vas a dar cuenta que Él nunca te abandonó. Y aunque la tormenta se levantó, no fue para destruirte, fue para crecer en relación con Él. Fue para desarrollar tu fe. Fue para decirte: tú pensaste que te ibas a hundir, tú pensaste que la barca se iba a hundir junto contigo, pero la palabra que Jesús había dicho era: los veo al otro lado. Y a Pedro le dijo: ven. Y ni la barca se hundió, y ni Pedro se hundió, y Pedro logró caminar en medio de la tormenta. Porque había algo que Pedro tenía: estaba en obediencia. Termino esta mañana con esto. En alguna de las dos tormentas estás, ya sea en la tormenta de desobediencia o en la tormenta de obediencia, y te cuestionas: ¿por qué? ¿Sabe cuántas veces me he preguntado: Señor, ¿por qué? He dedicado toda mi vida a servirte, desde el vientre de mi madre. No conozco lo que es andar en el mundo haciendo lo incorrecto.
Y cuando la tormenta viene a mi vida me pregunto ¿por qué? Señor, ¿por qué si te estoy sirviendo? Porque en el momento tal vez no entiendas el propósito, pero vete al otro lado y lo vas a entender. Porque en el otro lado hay milagros, hay sanidades, hay prodigios, hay demonios que vas a reprender, porque vas a ser un instrumento en las manos del Señor Jesucristo. Mantente en la tormenta a través de la obediencia. Señor, no lo entiendo. Señor, el hogar está difícil. Señor, las cosas se están poniendo complicadas. Pero Él ha dicho, yo soy tu pastor y nada te va a faltar. Lo voy a repetir. Él ha dicho, yo soy tu pastor y nada te va a faltar. Y aunque yo ande en valle de sombra de muerte, Él, ¿alguien sabe lo que continúa? Él está conmigo. Su vara y su callado, aleluya, me dan aliento. Enderezan mesas en presencia de mí, en presencia de mis angustiadores, y unges mi cabeza con aceite y mi copa, aleluya. Yo no